Buenas tardes, señores, a la segunda parte de esta entrega de Enseñándole a pensar a los ateístas. La saga de este canal que busca elevar el nivel predicamental de los ateístas para que finalmente empiecen a abandonar sus prenociones, su soberbia y su pedantería, y en lugar de construir una prédica basada en la ignorancia, la imposición de dicha ignorancia y las asunciones y las prenociones, de hecho empiecen a desarrollar su sistema de pensamiento de una forma mucho más avesada, y al mismo tiempo para exhortar a los creyentes a que no caigan en las mismas estupideces en las cuales los ateístas caen. Entonces, un argumento comúnmente utilizado por los ateístas es el de la carga de la prueba, en la cual se dice que el que propone la existencia de algo es el que debe de demostrarlo y no el que niega, el que quiere negar la existencia de algo. Por ejemplo, si yo propongo la existencia de algo llamado cristales de resonancia de oscilación cuántica, un nombre cualquiera, según el ateísta que dice no, eso no existe, presupone que es el que argumenta al respecto de esos cristales de resonancia de oscilación cuántica, el que debe de demostrar que existen, y simple y llanamente, si el ateísta o el físico de cualquier orden en este caso dice, no, pues no me agrada eso, basta con eso para asumir que no existe. Pero vamos a ver, señores, ¿qué significa que algo exista? Partamos desde eso. Entonces, decir que algo existe o algo no existe, obviando por completo la presencia en un sentido real, nos vamos a quedar en lo mero existente, es la dispersión espacio-temporal de una identidad formal en el espacio. Simple y sencillamente eso significa tal cosa. Naturalmente, que como decimos que existe, opera bajo dictámenes de dispersión de dicha identidad en un sentido anantrópico, no en un sentido antrópico. Por lo tanto, se dice que las operaciones requeridas para establecer la dispersión de dicha identidad formal en el espacio obedecen a paramétricos no antrópicos, es decir, no relativos al hombre, sino relativos a las constantes fundamentales de la realidad. Por lo tanto, cuando yo digo que X o Y cosa existe, estoy estableciendo que dicha identidad tiene una presencia en el espacio con su respectiva dispersión perimétrica relativa a su identidad formal y a las limitantes composicionales de sus operadores materiales que constituyen el sistema operativo que permiten el desarrollo de dicha identidad formal. Entonces establecemos a partir de eso la presencia en la realidad en dicho orden de tal objeto. Muy bien, para yo decir que algo existe, entendiendo ese algo en el sentido que acabamos de describir, yo tengo que primero dotarle de plausibilidad a la potencia dispersiva en el cualquier orden en el cual yo esté estableciendo que está inscrito dicho ente, como esos cristales de resonancia de oscilación cuántica. Honestamente no sé si eso existe o no, es algo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué estoy diciendo con eso? Ok, de oscilación cuántica, es decir, operan en el universo cuántico, es decir, en el sistema químico general, no en el sistema físico general. Muy bien, entonces, esos cristales de resonancia tienen una determinada composición que es la que permite que se disperse su identidad formal. De acuerdo, entonces yo tengo que demostrar primero que eso a lo cual le estoy imputando existencia, antes que cualquier cosa, tiene la plausibilidad de mantener una existencia en la realidad, en virtud de ese orden al cual le estoy imputando su existencia. Si yo estoy diciendo que un tipo de energía específica existe en el sistema físico general, tengo que demostrar la plausibilidad existencial de ese tipo de energía. Si yo digo que X organismo existe, tengo que demostrar la plausibilidad existencial primero, antes que nada, de ese organismo.
Después de demostrar la plausibilidad existencial, que es el criterio primario para poder establecer una categoría predicamental que permita en específico a ese ente mantener su dispersión en la realidad y por lo tanto su existencia, a partir de esa demostración yo posteriormente tengo que ir describiendo los órdenes operacionales que constituyen al ente u al objeto para posteriormente ir cerrando la plausibilidad existencial a un orden que vaya compitiendo más relativo a la semejanza inherente al operador que yo estoy intentando demostrar que existe. Por ejemplo, si esos cristales se enmarcan dentro de un tipo de materia específica, ok, yo ya demostré la plausibilidad de eso. Y dentro de esa plausibilidad se introducen una batería de distintos operadores que pueden manifestarse dentro de ese ordenamiento específico. Pero yo al mismo tiempo, dentro de ese ordenamiento específico, estoy imputando la existencia de algo específico dentro de esa especificidad. Bueno, a partir de eso yo tengo que establecer que ese específico dentro de otro específico, que para este contexto sería un general y lo otro sería algo suprageneral, tiene capacitancia manifestativa. Cada vez ir cerrando más y el orden realital hasta que me quede con los operadores materiales que necesitaría para ese objeto manifestarse y a partir de ahí establecer que, ok, mira, derivado de toda esta prédica, la dispersión de la identidad formal en virtud de los operadores materiales descritos que, combinados de esta forma, generan un sistema operativo que genera una unidad que deriva en una identidad y esa unidad se forma por la armonía inherente a la composición formal de esos operadores materiales, los cuales, enmarcados dentro de este hipotético sector de la realidad, que a su vez está enmarcado dentro de un dominio de la realidad, pues por eso existe esta cosa. Muy bien, entonces todo eso es lo que es necesario para poder decir que algo exista. Lamentablemente muchos criterios predicamentales, como por ejemplo la psique, la mente, la información fuera de las computadoras, la información fuera de las computadoras y una variopinta cantidad de entidades, de ánimas, de la sociedad, lo social, la economía hipostatizada, variopintas utopías, prácticamente todas las cosmogonías, prácticamente todas las ontologías se enmarcan dentro de que nunca llevan a cabo este ordenamiento para establecer la plausibilidad de sus dominios, sino que parten de la asunción, esta asunción tan grosera que es, como yo necesito que para que X corolarios relativos a mi sistema de pensamiento tengan sentido, por lo tanto, esto existe, en base puramente a la necesidad para que tenga coherencia su sistema de pensamiento. Muy bien, cuando los ateístas dicen que ellos no tienen que demostrar que X o Y cosa exista o no, parten de varios presupuestos. Primero, una completa tergiversación de lo que significa evidencia. Eso ya lo tratamos en la primera parte. Y ya describimos las ingentes problemáticas que crea el hecho de decir que la experiencia pura, algo semejante a una variante del sensocentrismo más recalcitrante de Hume con el positivismo lógico más incoherente del Círculo de Viena, pues más o menos el manejar esa postura implica que uno, como no tiene una experiencia directa de las operaciones que enmarcan las palabras, uno no puede usarlas
para poder establecer la supuesta evidencia científica de estas personas, porque tendría que dar experiencia sensible de primera mano de las operaciones que están enmarcándose dentro de los significantes, y eso es imposible de describir en un maldito papel. Hay una digamos, conciencia intuitiva de a qué redirigen las palabras, pero uno no puede poner esas operaciones, y como no puede poner esas operaciones, no tendría las impresiones sensibles que desde este empiriocentrismo serían requeridas para poder hablar, para poder expresar algo con palabras, y por lo tanto nos quedamos en que su propio argumento se está refutando a sí mismo. La forma en la cual el lenguaje funciona, o mejor dicho, la lengua, implica una remisión a través de una serie de símbolos o de signos hacia una determinada serie de operaciones que existen en el mundo. Si yo no retrotraigo las operaciones existentes en el mundo en lo que hablo, buena suerte haciendo eso, entonces yo no puedo hablar, porque yo no tengo experiencia sensible directa de lo que está enmarcando el lenguaje. Pero usando un ejercicio lógico, racional y experiencial, que son criterios necesarios para el establecimiento de la lengua, yo puedo tener intuitivamente una remisión realital a esas operaciones existentes en el mundo que me permitan establecer a qué demonios estoy significando cuando uso las palabras. Y sin uso de la lógica y sin uso de la razón, eso es imposible. El empiriocentrismo de estas personas imposibilita el uso de la lengua y el uso del lenguaje incluso. Por lo tanto, la cuestión de la evidencia ya quedó zanjada en la primera parte. Entonces, otra parte que es la crema innata del ateísmo, el asuncionismo. Asumir que, y tomando como referencia a los más estúpidos predicantes del creyentes, que las personas hablan nada más por hablar y no dan ninguna clase de evidencia al respecto. Y si bien les acepto esto para el caso de los idiotas, pretender que todos los predicantes son unos idiotas cuando estos imbéciles no entenderían 3 páginas de Santo Tomás, pues bueno, nos queda como hipócrita cuanto menos. Claro que hay evidencia y claro que hay un desarrollo, pero el desarrollo y la evidencia no es algo fácil, y sobre todo no queda reducido a un ni siquiera mecanicismo, ni siquiera fisicalismo, sino no queda reducido al mecanicismo computacional digitalista que esta gente maneja, por no mencionar también el animalcentrismo en el cual quieren enmarcar el hombre, como si fuera corolario inmediato para negar la existencia de Dios, reducir el hombre a una bestia, como si el hombre y los animales fueran lo mismo. Y yo ya he dicho, si el hombre y los animales fueran lo mismo, entonces tendrían las mismas operaciones, porque cuando se dice que son lo mismo, estamos hablando de la misma identidad formal. Y por lo tanto, como las operaciones siguen al ser, lo que los animales hacen tendría que ser lo mismo que el hombre hace. Pero como no vemos eso, hay una diferencia formal entre el hombre y los animales, que no implica de alguna manera, aun si se quiere negar la existencia de Dios, tener que reducir el hombre a ser un animal. Yo no veo cuál es el nexo necesario entre una y otra cosa. Tamaños problemas, porque esto nos reduce a una especie de computacionalismo en el cual el hombre es un mécano, en el cual hay varios, porque ya no hay solo uno, sino ya hay varios fantasmas de la máquina que de hecho son los que controlan al hombre. Y una vez más, el corolario de pasar de Dios no existe. El hombre es una computadora de carne, es un non sequitur del tamaño del mundo, y lamentablemente eso es lo que vemos con los infinitos abusos metaforistas en los cuales nos encontramos desde el cerebrocentrismo, desde el cognitivismo, desde el gencentrismo, desde las teorías hereditaristas. Incluso también las ambientalistas caen en esto al dotarle una especie de centro hipostático al concepto de lo social y de la sociedad, que al final del día todas están participando en la misma prédica, pero con los mismos en el mismo significado predicamental operacional, pero con distintos significantes.
que de alguna manera hay un algo que hace que el hombre sea que no es el hombre. Entonces, a partir de esto hay una batería de asunciones, y lo más problemático, y es que a partir de esas asunciones se asume que yo no tengo que demostrar ni predicar nada. El problema es que cuando yo digo que algo no existe, yo estoy diciendo que la plausibilidad de la existencia, que implica la dispersión de operaciones en un determinado orden de la realidad, no es posible. Y el argumento que yo estoy dando es que porque asumo que no tienes evidencia. Ok, muy bien. Eso no es un criterio predicamental válido para negarle la existencia a algo. Así una persona venga y diga, los unicornios existen, podrá haber 1000 idiotas que digan eso nada más por decirlo. Pero puede haber un estúpido que de hecho dé argumentos plausibles para que pueda existir un unicornio y cerrar cada vez más los órdenes realitales hasta establecer que el unicornio existe, y yo tendría entonces que establecer un estudio de su prédica para ver por qué no es posible los órdenes realitales en los cuales se encierra eso, y esto se aplica a la mente, a la sociedad, a lo social, a Dios, a todo prácticamente, para poder refutar que ese dominio en el cual se están dispersando esas operaciones puede existir o no. Y si existe, ir estudiando cada vez más las implicaciones operacionales y los operadores materiales de ese ente, objeto o entidad que estoy estableciendo para, por ejemplo, si se involucran 5 sistemas, puede que existan 4, pero el quinto, que sería el más nuclear, no tendría una manifestación. Entonces, a partir de ahí yo tendría que estudiar la prédica, analizarla y después refutar cada una de sus implicaciones. Y sí, ya sé que dije unicornio, pero también se implica para prácticamente todo. Y se implica lo mismo del lado contrario. Yo no puedo decir la mente existe porque sí, porque lamentablemente esa es la prédica que se ha venido diciendo al respecto de la mente. O las representaciones del cognitivismo que existen porque sí, y nunca se delimita el dominio realital en el que están, ni su composición operacional, y terminamos cayendo en un procesionismo, un proceduralismo en el cual se dice que las representaciones son un proceso, obviando que un proceso es algo haciendo una determinada serie de operaciones para dar como resultado algo. El proceso no es algo. El algo es el resultado del proceso, y el proceso son un algo o unos algos. Es una relación entre algos que dan como resultado unos algos. Si yo digo X cosa es un proceso y digo que no trasciende, no da como resultado algo, no es una relación, yo estoy diciendo efectivamente que eso no es nada y estoy anulando su existencia. Porque un algo no puede ser un proceso, porque un proceso es una praxis. Y una praxis implica un algo que está haciendo algo, no el algo. Y si yo digo que la praxis es el algo, estoy negándole la estaticidad necesaria para que se manifieste al algo, y me cargo al algo, irónicamente, en el proceso. Por lo tanto, se tiene que establecer un desarrollo profundo al respecto de estas cuestiones, y simplemente ir y asumir, en virtud de mi pedantería y de mi soberbia y de mi manipulación y mi malinterpretación de la realidad, que ellos no tienen argumentos, como si los pendejos tuvieran argumentos, y me van a disculpar, pero hay pendejos creyentes y hay pendejos ateístas también. Pues me parece que para los señoritos muy de ciencia no están siendo honestos en absoluto en lo relativo a los substratos en los cuales se amparan los creyentes para predicar que Dios existe. Por lo tanto, la carga de la prueba recae para cualquiera que afirme algo. Y negar la existencia de algo es también una afirmación. Y no, eso no es incoherente, porque uno puede afirmar un negativo y eso no presenta contradicción alguna, porque simplemente esa afirmación negativa implica imputarle una nulidad
de dispersión o una nulidad operacional a algo, y eso se tiene que demostrar también. Pretender que son cuentos, que son historias, que son manufacturas del hombre, es una petición de principio, porque básicamente está diciendo que estas cosas son un invento y son falsas porque son un invento, y son un invento porque son falsas, y nunca está diciendo nada que implique negar la manifestación operacional de esas cuestiones, como pueden ser el Wendigo, como pueden ser las deidades o como puede ser Dios. Partir de asunciones no nos lleva nada más que a pedantería, porque presupone que ya sabemos, pero no dice en qué se sustenta ese saber. Simplemente dice que es un invento, pero no va y desarrolla ese argumento, no va y desarrolla esa prédica, y lo más importante, no va y desarrolla las implicaciones de dispersión de la identidad formal de ese algo en un determinado orden de la realidad, no va y las anula. Simple y llanamente dice es que es un cuento y ya. Y yo pregunto, ¿es un cuento en base a qué? Y para eso va a tener que demostrarme que las implicaciones realitales de esos entes o de esos objetos no son posibles y no pueden dispersarse en la realidad. Por lo cual, habiendo dicho todo esto, la carga de la prueba recae sobre todo el que afirme algo, ya sea una afirmación negativa, una afirmación positiva o lo que demonios se quiera usted mentar. Y partir de prenociones, ya bien lo dijo Bacon, construye ídolos. Y eso no construye conocimiento, solo construye ignorancia, y a través de esa ignorancia una pretensión de saber, y a través de ese falso saber infinita cantidad de soberbia. Así que, señores, o se ponen a demostrar sus afirmaciones, o mejor cállense el hocico, porque lo único que están demostrando es que no tienen inteligencia para poder enfrentarse a la complejidad que demanda la prédica. Nos estamos viendo.